Muy bien. Bueno, entonces, pues esta es como la presentación que hice para la defensa de la tesis, ¿cierto? La tesis fue dirigida por la profe Eliana y como codirector estaba el profe Héctor Botero. Entonces, básicamente fue una propuesta de estrategia didáctica para la enseñanza de la teoría y la práctica del control de sistemas dinámicos integrando los estilos de aprendizaje. Voy a pasar por aquí rapidito. Entonces, pues simplemente pues es como la agenda. Y pues el problema de investigación que nosotros tuvimos en ese momento era pues que como tal los temas de control son un poquito abstractos, ¿cierto? Son de alto nivel matemático, entonces pues no siempre los chicos lo entienden como muy bien, ¿cierto? Y normalmente pues cuando se emplean como nuevas metodologías educativas, ¿cierto? Nuevas herramientas para enseñar todos estos temas, pues nunca se habían tenido en cuenta, digamos como tal, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Ustedes saben pues que los estilos de aprendizaje tienen que ver mucho con las preferencias, ¿cierto? Sobre todo en el tema de cómo reciben los chicos la información, cómo la procesan. Entonces, diseñar pues como un tipo de actividades propias dependiendo pues del tema que se vaya a enseñar. Es necesario como digamos mirar cómo ese perfil que tienen los estudiantes, ¿cierto? Si mis estudiantes son de cierto tipo de estilo de aprendizajes, entonces sacar digamos como las herramientas las actividades, digamos, como propias para ese tipo de estilos, ¿cierto? Entonces, pues en la literatura encontramos algunos artículos, ¿cierto? Que trataban como por encimita ese tema, pero se enfocaban solamente en ciertos tipos de estilos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, listo, sí, tenemos en cuenta que están los estilos de aprendizaje, pero solamente vamos a tener en cuenta los estudiantes que aprenden por experiencias activas, ¿cierto? O solamente vamos a tener en cuenta los estudiantes que aprenden de este estilo. Entonces, no cogen como un modelo completo de todo el espectro, pues, de lo que puede ser un modelo de estilo de aprendizaje. Entonces, de ahí partió como la tesis en general. Entonces, hablando pues como los objetivos en general de la tesis, pues fue como proponer, el objetivo general fue proponer una estrategia didáctica para la enseñanza de la teoría de control, ¿cierto? Que integra los estilos de aprendizaje. Entonces, para eso se desglosaron pues los objetivos específicos inicialmente. Había que seleccionar los principales conceptos que se iban a enseñar, ¿cierto? Relacionados con la teoría de control. Paso 2, se tenía que seleccionar un estilo de, un modelo, estilo de aprendizaje que más se adecue, ¿cierto? Digamos como a toda la dinámica pues que tiene estos conceptos. El tercero sería seleccionar al menos dos metodologías educativas adecuadas para la teoría de control y que, digamos, estuviera como ligada a que fuera fácil de ligar a los estilos de aprendizaje. Y ahí nace el otro objetivo, el cuarto objetivo, que sería adaptar esas metodologías educativas según el modelo de estilo de aprendizajes para los conceptos seleccionados. Ya por último, tendríamos diseñar los componentes de la estrategia didáctica, teniendo en cuenta, digamos, la estructura de esos modelos de estilos de aprendizaje, las metodologías educativas y los temas que estamos tratando, ¿cierto? Porque no necesariamente dependiendo del tema, pues se va a tratar de enseñar de alguna forma u otra. Y finalmente, pues se realizó una prueba piloto con los conceptos pues, de la estrategia didáctica con los chicos en la asignatura de control de entrada-salida. Entonces, para esto pues se hicieron varias definiciones para tenerlas, digamos, como en el contexto ingenieril. Entonces se definió el concepto de aprendizaje, el concepto de estilo de aprendizaje, el concepto de metodología educativa y el concepto de estrategia didáctica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, muchas de las definiciones estaban en la literatura muy filosófica, ¿cierto? Muy amarradas, digamos, a ciertos contextos psicopedagógicos, pero para pues el ámbito de la tesis que se estaba aplicando ya, digamos, en un proceso de ingeniería, se necesitaba, digamos, algo un poquito más concreto. Entonces, se tienen estas definiciones, digamos, entre las cuales, por ejemplo, el estilo de aprendizaje serían las preferencias que tiene un individuo en cuanto a la forma en la que adquiere, procesa, comprende y retiene la información, ¿cierto? Por tanto, en este tema ya, digamos, queda como claro ese tema. Y el concepto de estrategia didáctica es bueno, digamos, también aterrizarlo como a esta parte de la ingeniería, y sería, digamos, como el resultado de la planificación de todo el proceso del
enseñanza-aprendizaje, donde se seleccionan las técnicas y actividades con el fin de alcanzar un objetivo de aprendizaje o resultado de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, digamos, el concepto de estrategia viene siendo la planeación de todo, ¿cierto? Desde los objetivos, ¿cierto? Entonces, desde los objetivos, desde qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, cuál va a ser el resultado de aprendizaje, ¿cierto? Cómo les voy a evaluar, cómo se los voy a dar, la guía, ¿cierto? Y finalmente, pues también tiene todas las estrategias de evaluaciones. Entonces, todo, digamos, el proceso como de diseñar el cómo voy a enseñar yo un tema, ¿cierto? O un curso, es una estrategia didáctica. Entonces, para poder simplificar un poquito todo este proceso, pues se diseñaron unos pasos en los cuales se diseña, digamos, una estrategia didáctica que fuera de la forma más general posible. Entonces, el primer paso sería identificar los conceptos con más dificultades, ¿cierto? O los conceptos que se quieran enseñar. Cintia, te interrumpo un segundito. Yo quisiera preguntarle a todos si todos están viendo el video así como tan borroso, como lo estoy viendo yo. Yo pensé que se iba a arreglar con el paso de las presentaciones, pero ha seguido así. No, yo también lo veo borroso. ¿Qué será que pasa, Cintia? No Yo sé, también. estoy teniendo como problemas con eso. Con el internet y eso. Um, De pronto cerrando otras aplicaciones que tengas abiertas y solo dejar esta. Pues solamente tengo esta, así que sí. A ver, voy a hacer aquí así. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí se está viendo bien. Gracias. Un gusto. Entonces, el primer paso pues, es identificar lo que se quiere enseñar, ¿cierto? Y el segundo va muy ligado al primero, que sería establecer los contenidos más relevantes que se desean enseñar, ¿cierto? Ustedes saben que hay conceptos que son muy generales, ¿cierto? Entonces, no sé, concepto de realimentación, ¿cierto? O concepto de Laplace, por ejemplo. Ese concepto, digamos, es muy amplio, ¿cierto? Entonces, digamos, dentro de ese concepto de Laplace, ¿en qué se derivan? Ah, no, los muchachos tienen que aprender de ecuaciones diferenciales, tienen que aprender de esto otro, tienen que aprender de esto otro, ¿cierto? Entonces, de todos esos subtemas que puede tener un concepto general, sería elegir, digamos, como esos subtemas que se requieren, digamos, para enseñar. Entonces, ya de ahí vamos a estructurar los objetivos específicos que los estudiantes tienen que adquirir con base en esos contenidos, ¿cierto? Se selecciona el modelo de estilos de aprendizaje que se quiera utilizar, se identifican las actividades y herramientas requeridas para cada estilo de aprendizaje, se establece una metodología de trabajo, teniendo en cuenta pues, todos los estilos de aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos, se diseña la secuencia didáctica necesaria, ¿cierto? Para implementar la metodología, se tiene que generar una estrategia de evaluación, se identifican, digamos, los estilos de aprendizaje de los estudiantes y finalmente se aplica la estrategia diseñada. Entonces, en esta tesis, digamos, se hizo como todo un fundamento teórico, pero, digamos, el plus que tuvo fue que se realizó una aplicación directa en ese caso de estudio que fueron los estudiantes del curso de control. Entonces, para el paso 1 y 2 se realizó una revisión en la literatura, se buscaron, ¿cierto? Cuáles eran los conceptos de control más importantes a nivel mundial, ¿cierto? Y se asociaron con los conceptos enseñados en la asignatura de control entrada-salida, ¿cierto? Ahí se hizo una comparación sobre el nivel de dificultad que tenían los conceptos, cuáles eran los conceptos más difíciles, en cuáles venían teniendo problemas los estudiantes, ¿cierto? Y se seleccionaron 4 conceptos: linealización y punto de operación, respuesta en el tiempo, efectos de la realimentación y efectos de las acciones de control P&D. Para el paso 3 de la estrategia, entonces, se estructuraron los objetivos para cada concepto en general, ¿cierto? Entonces, para la respuesta en el tiempo, por ejemplo, que los estudiantes calculen la función de transferencias de un sistema de primer orden o de segundo orden. Para el de linealización y punto de operación, ¿cierto? Que identifiquen la diferencia entre punto de operación y punto de equilibrio, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, estructuran como los objetivos que tienen que alcanzar los estudiantes. En el paso 4
se selecciona un modelo de estilos de aprendizaje, ¿cierto? Se revisó en la literatura qué modelos de estilos de aprendizaje existían, ¿cierto? Hay diferentes modelos, se hizo una comparativa como entre ellos y a la final nos quedamos con el modelo de Felder y Silberman porque está muy asociado, o la forma en la que lo describen, está muy asociado a la didáctica. Entonces es muy fácil, digamos, migrar ya para hacer herramientas, para hacer actividades, para hacer todo ese diseño de la secuencia didáctica y la estrategia didáctica, digamos, se queda como muy natural hacer, ¿cierto? Los otros, digamos, modelos de estilos de aprendizaje que se encontraron eran como más, un poquito más en el rango metacognitivo, ¿cierto? Más en el rango psicológico. Entonces, no tenía, digamos, como, no era tan fácil, digamos, hacer como esa migración para aterrizarlos para hacer una estrategia didáctica. Adicionalmente, pues el modelo de Felder, el test, ¿cierto? Que tiene para identificar estos estilos de aprendizaje, pues es gratis, ¿cierto? Entonces igual se seleccionó este modelo. Entonces, el paso 5 es identificar esas herramientas y esas actividades que se requieren según el modelo de estilo de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el modelo de Felder y Silberman se divide en 4 dimensiones: presentación de la información, contenido, participación de los estudiantes y perspectiva. Y en cada dimensión se dividen, digamos, como en polos opuestos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la forma en la que los estudiantes prefieren la presentación de la información, si es de forma visual o de forma verbal, ¿cierto? Entonces, para cada estilo se propuso un tipo de material didáctico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los visuales se necesitan incluir gráficos o diagramas, ¿cierto? O los activos se necesitan incluir actividades prácticas, los reflexivos se necesitan incluir preguntas de análisis, ¿cierto? Entonces hizo una relación de qué actividades son propias o qué actividades necesita cada estilo de aprendizaje para tenerlas en cuenta a la hora de ya plantear toda la estrategia y la metodología educativa para poder enseñar los temas de control, ¿cierto? Entonces, para establecer la metodología de trabajo, se buscó en la literatura, ¿cierto? En el área de control, qué metodologías educativas, ¿cierto? Se estaban aplicando, ¿cierto? Qué metodologías educativas funcionan. Y en general se encontró pues que hay un auge, ¿cierto?, en utilizar metodologías educativas activas, ¿cierto?, donde el estudiante es el centro de la enseñanza, ¿cierto?, de ese proceso formativo. Entre esas, las que caben como en un entorno de laboratorio y nos ayudan, digamos, como a condensar y a unificar todos los estilos de aprendizaje de ese modelo de Felder y Silberman son estas 3. La metodología de aprender haciendo, la metodología basada en problemas y la de aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Con estas 3, yo puedo englobar todas las actividades, ¿cierto?, que tenía diseñadas en el paso 5 y puedo cubrir todos los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, ¿cierto? Normalmente, ¿qué pasaba? Que siempre en los estudios se utilizaba una metodología solamente, por tanto, no lograba cubrir como todo ese espectro de posibles estilos de aprendizaje que yo pueda llegar a tener en el aula. Entonces, acá, digamos, se ve un poquito más concreto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas de aprendizaje activo van a tener o se van a beneficiar de la metodología de aprender haciendo y el aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las personas de tipo sensitivo, de aprender haciendo y aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, solamente las intuitivas y las reflexivas se ven beneficiadas de aprendizaje basado en problemas porque son personas que son muy teóricas, ¿cierto? Que les gustan mucho las demostraciones, que les gustan mucho las matemáticas, ¿cierto? Entonces, aquí está, digamos, como por qué hubo que seleccionar 3 metodologías, ¿cierto?, para orientarlas también en una modalidad de prácticas de laboratorio, ¿cierto? Para poder reunir todos los estilos de aprendizaje y no dejar a nadie por fuera en el diseño pues, de actividades y de la estrategia didáctica.
Entonces, se establece una metodología de trabajo, la cual va a estar basada en prácticas de laboratorio, ¿cierto? Las prácticas de laboratorio se realizan presencialmente. Estas prácticas de laboratorio van a contener como caso de estudio dos plantas, una planta de Vertical Takeoff and Landing, ¿cierto? Que es un prototipo de aterrizaje y despegue vertical, y una planta de aire acondicionado y calefacción, que se encuentra pues ahorita en el laboratorio de electrónica y control allá en la universidad. El tiempo que teníamos para realizar estos laboratorios era de 2 horas semanales, lo que normalmente los laboratorios. Se debía trabajar en equipo, se debía tener guías autocontenidas para que los chicos igual vayan teniendo un trabajo autónomo, y se tiene un facilitador, que en este caso el facilitador puede ser el docente, puede ser un monitor que esté acompañando ese proceso de los chicos durante el trabajo autónomo, ¿cierto? No son clases magistrales, los chicos van trabajando, si tienen dudas se les va a facilitar, digamos, como la ayuda o la solicitud pues que se tenga, digamos, por parte de ellos. Finalmente, se tiene el paso 7, que es diseñar la secuencia didáctica para implementar esa metodología de trabajo, ¿cierto? Entonces, la sustentación teórica pues, sería esa metodología adaptada, ¿cierto? ¿Cómo se va a tratar? Ya lo hablamos. El contexto en general hace referencia en dónde se va a hacer esa secuencia didáctica, ¿cierto? En este caso, en el laboratorio de electrónica y control. Y cómo se hace la secuencia didáctica, ¿cierto? Entonces, se basa en prácticas de laboratorio, hay unos momentos de inicio, hay unos momentos de desarrollo y hay unos momentos de cierre, ¿cierto? Que fueron planteados para poder hacer o llevar a cabo, digamos, toda esta formación. Entonces, el momento de inicio, ¿cierto? Consistía en, básicamente, el docente tiene que informar con antelación sobre la guía de laboratorio, ¿cierto? Estar pendiente de que los chicos lleguen, tomar la asistencia, de plantear los objetivos de la sesión, ¿cierto? Y en caso tal de que se requiera, realizar una evaluación corta de la sesión anterior. Ya el momento de desarrollo es prácticamente por parte de los estudiantes, ¿cierto? En donde tienen que desarrollar la guía, ¿cierto? El docente o el facilitador acá va simplemente a supervisar y a resolver dudas. Y finalmente pasaríamos a un momento de cierre en donde se revisan los avances de la sesión, se recuerdan los compromisos para la próxima y se deja, digamos, en orden el laboratorio. Ahora, para el diseño de las guías, ustedes saben que la secuencia didáctica también implica yo cómo o qué material voy a utilizar para enseñar el tema, ¿cierto? Entonces, en este caso, si iban a diseñar guías de laboratorio, entonces, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje del modelo Ferder y Silverman, se empezó a mirar qué contenido para guías de laboratorio se requiere para todos los estilos. Entonces, por ejemplo, para las personas reflexivas se necesitaban preguntas de análisis, ¿cierto? Análisis de datos, mientras que para los de tipo activo, ¿cierto? Se necesitaban ejercicios de simulación, que los chicos pudieran tocar las plantas, ¿cierto? Ejercicios más prácticos. Entonces, para cada tipo de estilo ya más enfocado en el tema de las guías de laboratorio, ¿cierto? Se realizó, digamos, como esta comparativa. Acá ya entonces se procedió a diseñar como esas guías de laboratorio teniendo en cuenta todos los modelos de estilos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, las guías contienen, ¿cierto? O se dividieron las guías en ciertas partes. Entonces, las guías contienen objetivos, introducción, cálculos matemáticos, programación, implementación y descripción de la evaluación. Entonces, cada uno de esos componentes va a estar enfocado en cierto estilo de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, los objetivos se plantean inicialmente para las personas que tienen estilos de aprendizaje secuencial, reflexivo y verbal. La introducción le sirve mucho a los estilos de tipo global y verbal. Los cálculos matemáticos para las personas intuitivas y reflexivas. Las actividades prácticas de programación para los activos y visuales. La implementación ya con las plantas, ¿cierto? Tocar los equipos
activo, visual y sensitivo, tener un caso real, y finalmente la descripción de la evaluación para los secuenciales y verbales. Entonces las guías, digamos, se complementaron, digamos, como esto. Es, por ejemplo, un ejemplo de la guía. Entonces, además de las instrucciones paso a paso, que servían, por ejemplo, para los estilos de tipo secuencial, ¿cierto? Se tenían instrucciones gráficas para los chicos de tipo de aprendizaje visual, se tenían explicaciones escritas que también sirven para los de estilo verbal, y además todo el proceso como tal de hacer una programación, de hacer algo con la información, ¿cierto? Digamos, estaba, digamos, ligada a los de tipo activo, ¿cierto? Digamos, este es como un pequeño fragmento, por ejemplo, de la guía. Entonces, cada componente de cada guía tenía elementos para todos los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Para que todos se vieran beneficiados en ese caso. Entonces, se hicieron guías de laboratorio para cada concepto, ¿cierto? Para el concepto de efectos de las acciones de control se hicieron 2 guías. Para el resto se hizo una guía, ¿cierto? Ahora, para generar la estrategia de evaluación, ¿cierto? Se tuvieron en cuenta 2 factores cuantitativos y factores cualitativos, ¿cierto? Normalmente en este tipo de investigaciones siempre se tiene solamente la parte cualitativa. Normalmente se ven encuestas de percepción, normalmente se ven, bueno, cómo fue el desempeño de los estudiantes comparados a lo que tenían antes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros quisimos también darle un peso también por el área, pues que era más ingeniería, sobre todo, de tener una parte cuantitativa, de nosotros poder medir de alguna manera, además de esas encuestas de percepción, cómo iban los estudiantes, y ahí es donde viene todo el tema de la rúbrica de evaluación. Entonces, la estrategia de evaluación se hizo a partir de competencias, ¿cierto? Una rúbrica de evaluación basada en competencias, en donde se tenía que elegir el tema de específico que se iba a evaluar, ¿cierto? El criterio, que serían las pautas para la evaluación de esa competencia, ¿cierto? Son los resultados esperados que se tienen. La evidencia, es decir, ¿qué me tiene que entregar a mí el estudiante para yo saber que cumplió con ese criterio que yo le estoy pidiendo, ¿cierto? Y tenemos una división de varios niveles, ¿cierto? En donde los estudiantes pueden llegar, ¿cierto? El nivel inicial es donde el estudiante simplemente tiene algunas nociones sobre el tema y cumple más o menos con lo que se está pidiendo, hasta el nivel estratégico, en donde ya el estudiante cumple con todo, pero además presenta soluciones innovadoras, ¿cierto? No se queda, digamos, como, listo, terminé, hice todo perfecto y ya, sino que propone cosas nuevas. Entonces, digamos, tenemos un espectro de nivel en cómo evaluar esas competencias, y tenemos la ponderación de cada puntaje por cada ítem, pues, que se tenga, ¿cierto? Para las estrategias de evaluación cualitativa se hicieron encuestas de percepción, ¿cierto? Se hicieron encuestas de percepción y estas encuestas se validaron a partir del coeficiente de alfa de Cronbach, ¿cierto? Es una técnica para validar, digamos, la fiabilidad de las encuestas. Entonces, esta validación solamente se puede hacer con encuestas de tipo numérica, ¿cierto? Que tengan, digamos, un valor asociado numérico. Por eso se realizó esta encuesta con una escala de Likert de 1 a 5, es decir, diga si estuvo de acuerdo con que la metodología se ajustó a su estilo de aprendizaje. 1, no estuvo de acuerdo. 2, estuve más o menos de acuerdo. 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los contenidos a evaluar en esta evaluación, en esta encuesta, fueron la metodología, ¿cierto? Hubo preguntas sobre metodología, hubo preguntas sobre el contenido de la guía, hubo preguntas sobre el trabajo en equipo que los chicos tuvieron que realizar, y hubo una parte de autoevaluación, ¿cierto? Inicialmente se habían realizado una encuesta larga de 17 preguntas, pero, digamos, teniendo en cuenta pues, los resultados que se obtuvieron y demás,
y teniendo en cuenta la realimentación de los estudiantes con respecto a la encuesta, pasamos de 17 a 9 preguntas. Listo. Ya con todo esto estructurado, se estructuró la estrategia didáctica para cada concepto. Entonces, por ejemplo, esta sería la estrategia didáctica que se estructuró para el concepto de efectos de las acciones de control PID. Entonces, Cintia, te interrumpo otra vez, no te había querido volver a interrumpir, es que no se ha estado viendo otra vez bien, pero bueno, más o menos, pero este ejemplo sí parece como muy importante, podrías mirar otra vez a ver si puedes hacer algo para que se pueda ver bien. vamos a ver qué puedo hacer aquí. Tan, 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 tan. Colocar esto. Vamos a ver si ahí se ve mejor. Pero sí, estos días que estaba también haciendo como una presentación, sí, se murió. ¿Ahí se ve? No. Pues al principio parece como que se va a ver bien y después se daña, pero bueno, pues entonces no, dejémoslo así. Ahí medio, uno logra entender, porque aunque esté borroso, pues uno logra entender lo que dice, pero bueno, ¿qué importa? ¿Qué le vamos a hacer? No sé qué problema tienes entonces con tu computador. ¿Tienes algún Exacto. problemita que hay que organizar? Espérenme, Bueno, lo cambio de pronto de pantalla aquí. Ah, esto es aquí, salir, ojalá acá. ¿Dónde está otra pantalla? No. ¿Ahí se ve mejor? No. no, no creo que vamos a tener que continuar así, Bien. Ahí entonces. porque no se logra ver bien. Ahí sí, se acaba de ver bien en este instante. Bueno. Entonces, este es, digamos, como el ejemplo de uno de la estrategia didáctica para uno de los conceptos, ¿cierto? Entonces, la estrategia didáctica se compone de varios componentes: el problema, contenido, objetivos y competencias, recursos y medios, duración total y la estrategia de evaluación. Entonces, para este caso particular, por ejemplo, el problema era que los efectos de las acciones de control no eran claros para los estudiantes, ¿cierto? Entonces, los contenidos que se iban a revisar, entonces, en este caso particular, eran los efectos de las acciones de control proporcional, integral y derivativa para sistemas de primer y segundo orden. Es decir, aquí iría ese contenido específico o esos subtemas que vienen asociados a ese concepto, digamos, global. Entonces, por tanto, seguiríamos con el paso de los objetivos, ¿cierto? O la competencia que tendría que adquirir el estudiante. Entonces, el estudiante necesita adquirir la competencia, identifica, ¿cierto?, los efectos en lazo cerrado de las acciones de control proporcional, integral y derivativa en sistemas de primer y segundo orden, ¿cierto? Ese va a ser como el objetivo general de la estrategia didáctica. Ahora, los recursos y medios. Aquí ya se empieza a ver todo el material didáctico, ¿cierto? Todas esas guías, todas las actividades y recursos externos que se necesiten para yo poder realizar esta estrategia didáctica. Entonces, en ese caso, necesito guías de laboratorio, ¿cierto? Que en este caso se hicieron 2 guías de laboratorio para este concepto. Se necesitaban computadores con conexión a internet, se necesitaba el programa Labvio, se necesitaba el programa TeamViewer para sesiones remotas, ¿cierto? Y se necesitaban las plantas, ¿cierto? Disponibles pues en el laboratorio. Además pues del Google Forms para poder hacer las encuestas. Se establece pues ya la duración total como tal de la estrategia didáctica, ¿cierto? Para este caso particular, entonces serían de 2 sesiones, cada sesión sería de 2 horas, es decir, aquí se tiene que especificar cómo, en qué lapsos de tiempo se va a organizar, y si se tiene trabajo extra por sesión, normalmente se hace un estimado, en este caso fue de 2 horas, para un total de trabajo de 8 horas de los estudiantes. Y finalmente, para completar la estrategia, se tiene la estrategia de evaluación,
que en este caso, como ya lo vimos ahorita, sería la rúbrica por competencias que se generó y la encuesta de percepción específica para ese concepto. Para todos los 4 conceptos de control se hizo todo este esquema, ¿cierto? Cada concepto tiene su propia estrategia didáctica. Entonces, miren que el hecho de yo diseñar una estrategia didáctica es cómo voy a hacer desde el principio, qué necesitan mis estudiantes aquí aprender, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tienen con ese concepto, ¿cierto? ¿Qué competencia tienen que adquirir ellos, ¿cierto? Para que adquieran esos conocimientos, ¿sí? ¿Qué necesito yo, ¿cierto? ¿Qué materiales necesito yo para poder llevar a cabo esa formación, ¿cierto? No solamente de parte, digamos, del conocimiento, ¿cierto? O del material que yo les vaya a dar, sino qué necesito yo, qué ambiente necesito yo, qué salón necesito yo, ¿cierto? Todo eso tiene que, digamos, estar, digamos, planeado, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a mí, ¿cierto? O cuánto tiempo tengo yo para poder enseñarle a los chicos esos temas, ¿sí? Y cómo se los voy a evaluar, ¿cierto? Entonces, miren que generar una estrategia didáctica es generar desde el principio todo el proceso en cómo el estudiante tiene que entender, ¿cierto? Todo ese proceso formativo y no solamente sería el diseño de actividades o herramientas o cosas específicas, ¿cierto? Esto tiene que ver con el panorama global, ¿cierto? Y adicionalmente hay un trabajo muy fuerte en toda esa parte de recursos y medios en donde queda, digamos, metida la secuencia didáctica, que es en donde están ya todos los materiales didácticos que necesite, que si necesito hacer guías del laboratorio, que si necesito hacer ejercicios de simulación, que si necesito hacer actividades de este tipo, que si necesito hacer actividades de esta otra, ¿cierto? Entonces, ese planteamiento de absolutamente todo ese proceso, esa planeación en general, es lo que se llama una estrategia didáctica, ¿cierto? No sé si aquí tengan alguna pregunta. No, no sé, pues no, específica. De pronto en cuestiones de tiempo, la, la aplicación de tanto la metodología como la evaluación, acoplando los tiempos al curso como tal, pues qué tanto se ve afectado por el tiempo que uno tiene por un laboratorio, se ha logrado acomodar al tiempo, o ese no es una limitante en este caso. Pues digamos, ese tema del tiempo es, digamos, como el más complicado de nosotros estimar, ¿cierto? Porque también depende mucho de cómo lleguen los estudiantes, ¿cierto? Entonces, hay veces por lo regular, normalmente se tenía ya, digamos, como un plan de trabajo de 2 horas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para este concepto en específico, ¿cierto? Que requería de mucho más tiempo para que los chicos lo procesaran, lo analizaran y demás, se tuvo que aumentar de 2 horas a 4 horas, ¿cierto? Entonces, son cosas que, si bien uno inicialmente las planea, también son flexibles dependiendo de cómo tú vayas viendo el tema, ¿cierto? Pero ya uno más o menos, digamos, teniendo como experiencia dando la clase y viendo pues como cuánto se demoran más o menos los chicos en entender y todo este cuento, y ya nosotros pues teníamos como ese dato, pues tuvimos como un estimado más o menos de cuánto necesitaríamos para nosotros hacer como la estrategia en general y tratamos de que las guías, ¿cierto? Y todo el material que se le daba a los chicos fuera acorde como a ese tiempo, ¿cierto? Entonces se fueron como haciendo pruebas iniciales, bueno, no, esta guía está muy larga, ¿cierto? Entonces vamos haciéndole recortes a esta guía, mejor pongámosle esto, mejor pongámosle lo otro, para tratar de tener como ese intervalo de las 2 horas que teníamos de clases semanales, ¿cierto? Y para este caso particular de este concepto sí fue necesario tener 2 sesiones para enseñar este concepto. Entonces se aumentó de 2 normalmente para que lo que normalmente se cubría para un concepto se aumentó como a 2 por ese tema. Pero pues son cosas flexibles. Entonces no necesariamente porque ustedes diseñen una estrategia, ¿cierto?
se van a quedar con ellas a rajatabla, ¿cierto? Como no, es que yo la diseñé así y la tengo que dar así porque es que es así y yo digo que es así, no, ¿cierto? Esto es flexible, ¿cierto? En algún punto, ¿cierto? Todo va a depender del ritmo que lleven los estudiantes, entonces uno va empezando a acomodar cositas, ¿no? Mira, los estudiantes realmente están entendiendo mejor esta parte, ¿cierto? Esta parte de la guía o el material no les gustó casi, ¿cierto? Mejor metámonos por este lado y así. Entonces, es un proceso muy flexible y que siempre está en constante cambio, realmente. Pero el tener un panorama general, una ruta de trabajo de qué hacer, ¿cierto? Cómo hacerlo, es muy importante también, porque tampoco puede uno llegar a darles la clase a la topatolondra, ¿cierto? Entonces, esto es más que todo como esa planeación que uno hace y ya dependiendo de cómo se vaya comportando la dinámica de los estudiantes, pues ya uno es un poquito más flexible, digamos, con ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo. Entonces, finalmente, pues ya el paso 9 y el 10 era, ya se hizo el planteamiento general de todo, se identificaron los estilos de aprendizaje de los chicos y se metió esto de una vez en las sesiones de laboratorio, ¿cierto? Se fue y se probó. En este caso, nosotros probamos la estrategia en 3 semestres, 2019-1, 2019-2 y 2020-2, que nos cayó pandemia, entonces nos dañó ahí un poquito la continuidad, pero inclusive el hecho de cómo estuvo estructurada la estrategia también nos benefició porque no hubo necesidad de cambiar guías, no hubo necesidad de cambiar casi que absolutamente nada. Lo único que hubo que hacer para pandemia fue simplemente introducir el TeamViewer para trabajo remoto y ya, ¿cierto? Los chicos no tuvieron ningún otro problema adicional con eso. Entonces, no todos los conceptos se implementaron al mismo tiempo, ¿cierto? El concepto que nosotros consideramos como más importante se empezó a ejecutar desde el 2019-1, 2019-2 y 2020-2, o sea, se ejecutó para los 3 semestres, ¿cierto? Se empezaron a hacer pruebas de cómo iba esa estrategia didáctica. Ya después, para el segundo semestre, se le metió al laboratorio todo lo diseñado con los conceptos de dinamización y punto de operación y efectos de la realimentación, ¿cierto? Y finalmente, ya en el último semestre, que se hizo pues esta medición, se metió el concepto de respuesta en el tiempo. Entonces miren que igual uno puede ir, digamos, como mejorando y tanteando pues como el tema de la foto. Ya les conté este tema del COVID. Entonces, se les hizo a los chicos al inicio de cada semestre la prueba esta del modelo de estilo de aprendizaje de Felder y Silverman. Tuvimos en total para los 3 semestres 62 estudiantes, ¿cierto? Y estos 62 estudiantes, la mayoría resultaron ser del tipo visual y sensitiva, ¿cierto? Sin embargo, toca tener una aclaración de que no porque ellos sean visuales y sensitivos, yo voy a descuidar las otras actividades, ¿cierto? Porque como dice la definición de estilo de aprendizaje, es una preferencia, ¿cierto? Yo prefiero recibir la información de forma visual. Sin embargo, también necesito la información de forma verbal, ¿cierto? Por todos los procesos cognitivos que se tienen, ¿cierto? No es que la persona aprenda solamente de la forma visual, la persona aprende de las dos formas, solamente que él se inclina más por ese tipo de recepción de información, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, igual se realizó pues una prueba de chi cuadrada para mirar si había una diferencia significativa en estos estilos de aprendizaje y finalmente efectivamente comprobamos de que sí, que los que tenían diferencias significativas, es decir, la predominancia en este caso de ese grupo de trabajo fue sensitivo y visual. ¿Listo? Miren que
Lo otro es que el estilo de aprendizaje de Felder y Silverman tiene niveles de preferencia, ¿cierto? Niveles de preferencia fuerte, niveles de preferencia moderada y niveles de preferencia leve. La mayoría de los estudiantes están en una preferencia leve, ¿cierto? Entonces, era lo que les decía yo. No porque sean del tipo visual, no van a recibir información de tipo verbal. Las dos cosas se necesitan para hacer todo ese proceso metacognitivo. Pero es bueno meter actividades, ¿cierto? Que estén para cada estilo, para que cada estudiante se vaya, digamos, por el lado que más prefiera. Yo, por ejemplo, tuve estudiantes que le gustaba mucho más mirar todo el tema de las ecuaciones, ¿cierto? De la parte de linealización. Y habían estudiantes que para ese mismo tema, ¿cierto? Las ecuaciones no las entendían muy bien, pero ya cuando hacían la simulación y hacían todo el tema este de la revisión de los datos y demás, ahí sí ya la cogían. Entonces, hay estudiantes para todo. Entonces, la integración, el cambio en el laboratorio se hizo poco a poco. Inicialmente, en el 2018 se tenía un contenido, ¿cierto? Se iniciaba pues con una programación en Labview, ¿cierto? Se hacía la adquisición de los modelos, se implementaba un control on-off, se implementaba un control PI y se implementaba un control PID. Para el 2019, con la incorporación pues, de esta tesis, se empezaron a modificar los contenidos del laboratorio, teniendo que actualmente se da como estaba estructurado para el 2022, ¿cierto? En donde ya se tiene, inicialmente se les da una introducción al Labview, ¿cierto? Para que ellos puedan programar esas plantas. Se hace el tema de la respuesta en el tiempo, después el tema de los efectos de la realimentación, luego se sigue con linealización y punto de operación, y finalmente con los efectos de las acciones PID. Y esa estructuración del laboratorio concuerda mucho con la parte teórica, ¿cierto? En cómo se van viendo los temas en la parte teórica. Entonces los chicos tenían ese respaldo teórico, ¿cierto? Y venían al laboratorio a aterrizar un poquito más los conceptos de esta secuencia. Entonces así fue evolucionando poquito a poquito. Los cambios no se hicieron bruscos, ¿cierto? Y finalmente, entonces tenemos los resultados de esa rúbrica por competencias que nosotros diseñamos, ¿cierto? Entonces, tenemos que en general todos tienen una muy buena calificación en este caso, comparados pues con los rendimientos pues, que venían siendo anteriormente. Les voy a mostrar por aquí. La nota probatoria fue de 3,5 en general para esta rúbrica. Se les empezó a calificar de esa manera. Prácticamente casi todos aprobaron. Obviamente, pues en el concepto de efectos de las acciones de control y linealización hubo gente que no, pero digamos los porcentajes fueron bastante satisfactorios a nivel de nota. Y para darles un punto de referencia, por ejemplo, antes en el laboratorio, ¿cierto? Y en la clase de control en general, a los chicos se les hacía un quiz de linealización, de ese concepto de linealización y punto de operación. Y ese quiz era desastroso, ¿cierto? Ese quiz, como era tan teórico, tan complicado, tan abstracto, pues la media, por ejemplo, era de 1,7, ¿cierto? Y la moda, en este caso, lo que más se repetía, la nota más repetida era 1, ¿cierto? Los chicos no alcanzaban ni siquiera a pasar ese quiz, mientras que ya cuando se metió todo este tema del laboratorio especial, ¿cierto? Para ese tema específico, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje y haciendo pues todo este proceso de la estrategia didáctica, pasamos de tener notas de 1,7 en promedio a tener notas de 4, ¿cierto? Y fíjense que la desviación estándar también bajó, es decir, ya los chicos no tenían polos de que uno sacó 1 y el otro sacó por allá 4,8, no, ya todos estaban muy juntitos, ¿cierto? Entre esas notas aprobatorias, ¿cierto? Entonces, digamos, esta es una comparación de las notas, de ver cómo fue el cambio en términos de notas de, por ejemplo, este concepto, ¿cierto? Que se notó bastante. Y finalmente se tienen los resultados de las encuestas de percepción, ¿cierto?
Como ya vieron, no se realizaron todos los semestres en los mismos conceptos, ¿cierto? Y las encuestas entonces se validaron por el alfa de Cronbach para, digamos, validar la fiabilidad pues, de estas encuestas. Todas cumplieron con ese alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach tiene que estar por encima de 0.7 para ser una encuesta fiable, ¿cierto? Entonces, en este caso, teníamos el número de estudiantes por periodo, ¿cierto? Para que estuvieron, digamos, en esas guías como tal y que diligenciaron la encuesta. Entonces, por ejemplo, para las preguntas asociadas a la metodología, ¿cierto? Si la metodología les pareció pertinente, si las metodologías se adaptaron al estilo de aprendizaje, si la metodología, digamos, funcionó, la mayoría contesta que sí, que efectivamente esta metodología les ayudó bastante para los 3 conceptos en este caso, ¿cierto? Todos contestaron la mayoría entre 4 y 5, donde 1 era lo más bajito que podían calificar y 5 era lo mejorcito. Con las preguntas asociadas a contenido, también pasó lo mismo, ¿cierto? A la mayoría les gustó que se hubieran incluido estos contenidos adicionales de los estilos de aprendizaje, varias actividades para para explicar una misma cosa. Y eso es como todo. Entonces, finalmente, se estructuraron las definiciones, pues, en el área de ingeniería. En este caso, ¿cierto? Se hicieron unos pasos, se diseñaron unos pasos para estructurar esa estrategia didáctica orientada a un laboratorio, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. Se adaptó esa metodología de trabajo para poder realizar esa estrategia didáctica y se validó parcialmente una premisa que tenía Felder y Silverman sobre los estilos de aprendizaje más comunes para los ingenieros, ¿cierto? Felder y Silverman decían que los ingenieros normalmente eran de estilo sensitivo visual y activo. Al menos para el sensitivo y el visual, con la muestra que nosotros tuvimos de estudiantes, se pudo corroborar, digamos, como esa premisa. Con respecto al material didáctico y el aporte del laboratorio, pues se encontraron tablas, se elaboraron tablas y materiales de relación entre los estilos de aprendizaje y material didáctico, actividades y métodos más pertinentes para cada estilo bajo la moda del laboratorio, ¿cierto? Se generaron las secuencias didácticas, ¿sí? Se generaron las guías, se generaron 4 estrategias didácticas, se generaron 4 rúbricas por competencias, se generaron 4 encuestas de percepción, ¿cierto? Una para cada concepto que se iba a enseñar, ¿cierto? Entonces las estrategias didácticas no son para un curso completo. Las estrategias didácticas puede ser para un curso completo, pero lo ideal sería que se hiciera por concepto, ¿cierto? Porque miren que de todas formas yo tengo que revisar qué necesita alcanzar el estudiante, cómo lo necesita alcanzar y qué material necesito. Entonces, es bueno irse como muy al específico en este tema. Finalmente, pues se aplicó la estrategia didáctica en los 4 conceptos, ¿cierto? Se obtuvieron resultados satisfactorios con respecto a las calificaciones y también con respecto a la percepción de los chicos, en este caso. Entonces tuvimos tanto resultados satisfactorios cualitativos y cuantitativos. Se actualizó el microcurrículo del laboratorio, ¿cierto? Y se actualizó la metodología de trabajo de la asignatura en general de control de entrada-salida para pues, tener en cuenta ya los estilos de aprendizaje de los chicos, no solamente en el laboratorio, sino que también en la parte teórica. Entonces, eso sería como todo el trabajo, muchachos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.